Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestra plataforma acá de Facebook Live. Vamos a transmitir el mensaje del Señor, la palabra que el Señor nos ha dado para hoy, eh, cumpliendo así su palabra, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy. Y hoy el Señor, pues desde luego quiere darnos ese alimento fresco, ese alimento espiritual que sacia nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, yo le voy a invitar, por favor, de que nos unamos en oración primero, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de poder tener la vida, tener la salud y así también poder expresar su palabra. Y que también nos dé palabra que sea de bendición para su vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, amado, por la oportunidad que nos has dado en esta hora de poder, Señor, trasladar tu palabra, Señor, a cada uno de los que nos están escuchando. Con todo mi corazón yo te ruego, Señor, de que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor, llenándonos, Señor, de esa bendición que tú tienes para este día, Señor, para tu iglesia. Nosotros te damos toda la honra y toda la gloria porque sabemos que solamente tú te la mereces. Gracias por la vida, por la salud, Padre, y aún por las cosas que parecieran negativas para nosotros, las cosas difíciles de entender y sobrellevar. Gracias también por ellas, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, te rogamos, Señor, que seas tú hablándonos en esta hora. Háblanos, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Edifícanos. Exhórtanos si fuera necesario, Señor, para nuestra vida. En el nombre de Jesús, por favor, háblanos con denuedo, con autoridad. Te pido, Padre, personalmente de que tú uses mi boca, Señor, que me des esa palabra, Señor, con denuedo, para que así hable a tu pueblo, Señor. Tu palabra dice, Señor, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Te ruego que sea revelada tu palabra, Señor, sobre nosotros, en nuestro entendimiento, que se abran nuestros ojos para poder entender tu palabra y así poder dar abundante fruto, Señor. En el nombre de Jesús, presento, Señor, cada una de las peticiones que están, Señor, poniéndose, Señor, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, concédelas, por favor. Si hay alguien enfermo, sánalo. Si hay algo triste, Señor, concédele alegría, Señor. Devuélveles ese gozo, Señor, que tal vez se había perdido, Señor, en este año, Señor, que podamos recuperar ese gozo, la fuerza, Señor, el vigor, la juventud, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Padre, te lo pedimos, te lo imploramos, por favor. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar a nuestro tema. Nuestro tema a exponer trata de una interrogante. Habla de ¿quién soy yo? Es una pregunta que nosotros nos la tenemos que hacer a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Me va a ayudar a identificar por voluntad de Dios cuál es mi naturaleza, cuál es mi origen, pues de dónde, ahí incluye pues de dónde venimos, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Si nosotros ignoramos quiénes somos, vamos a fracasar en muchas áreas que tal vez Dios tiene ciertos planes para nosotros, pero si no sabemos, podemos desviarnos del camino. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en un periodo de su vida, él era perseguidor de la iglesia. Pero también dice la Biblia de que él, antes, desde el vientre de su madre, Dios lo había escogido para llevar el evangelio a los gentiles, pero tuvo un recorrido primero, que era fariseo de fariseos, estudió bajo los pies de Gamaliel, las instrucciones de Gamaliel. Entonces tenía, en cuanto al celo, dice la Biblia que era perseguidor de la iglesia. Entonces, él tenía una predestinación a ser edificador, perito, arquitecto de la iglesia, pero por cuanto ignoraba al principio de su vida
ese camino por donde Dios lo iba a llevar y el llamado que Dios le iba a dar, eso lo llevó a irse por un camino donde no tenía que irse. Entonces, primero fue perseguidor de la iglesia, fue enseñado en las altas escuelas de aprendizaje de conocimiento bíblico, según ellos, ¿verdad? En su escuela que ellos tenían los fariseos, pero estaba mal. Estaba mal porque ignoraba, pero en una ocasión Dios se le reveló, se le apareció y le dijo quién él era. Entonces ahí empezó a servirle al Señor sin detenerse. Y es más, él lo testifica, dice, he servido más que todos. Cuando él conoció la gracia, cuando Dios lo llamó al ministerio, él se puso a chambear porque ahora ya no era como soldado dando, perdón, como boxeador dando golpes al aire, sino que ahora tenía un objetivo, tenía identidad. Entonces, a nosotros nos sirve, nos conviene saber quiénes somos. ¿Quién es usted, hermano? ¿Quién es usted? Yo soy una madre con cuántos hijos, yo soy un padre que trabaja y todo eso es responsable. Sí, está bien. ¿Cuál es su nombre? Usted conoce su nombre, pero en el reino de los cielos, ¿usted qué representa? ¿Qué representa en el reino de los cielos? En esta familia de reyes y sacerdotes, ¿quién es usted? Tengo un tema ahí por impartir que habla acerca de las estaturas espirituales en el reino de los cielos. Porque de lo que nosotros seamos, va a depender qué es lo que nosotros vamos a hacer y hasta dónde vamos a llegar. Pero, ¿quién es usted, hermano? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Esa es la interrogante que hoy estaremos compartiendo. En Isaías 43:1, la versión de las Américas dice, mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Entonces, hay muchas cosas que vamos a estar tomando acerca de esto, pero vamos a tomar principalmente esta palabra, tu nombre. Porque el nombre, porque mira, a Israel le dice, te he llamado por tu nombre. Pero cuando usted ve en la frase a María, dice, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, Israel. Pero está hablando de la misma persona, pero en dos facetas de su vida. Tu creador, oh Jacob, primero está hablando Jacob. Jacob, el nombre Jacob quiere decir usurpador. Pero él recibió ese nombre por sus padres, por su padre. Uno se llamará Jacob. Entonces, siendo de que la madre había recibido una revelación de parte del Señor, porque él era hermano mellizo con Esaú, y Esaú era el primogénito porque él nació primero. Él fue el que abrió la matriz, y luego nació Jacob, amado por su madre, pero tenía porque desde el vientre ellos estaban peleando, y entonces la madre estaba afligida y fue al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer? Mejor me fuera a morir, ¿para qué quiero la vida si desde el vientre se pelean estos dos? Entonces el Señor le dijo, el mayor servirá al menor. Entonces, pero el padre le dio ese nombre, siendo que ya tenía una comisión, tenía un liderazgo ya apartado, predestinado, pero recibió ese nombre de usurpador. Si el mayor era el que iba a servir al menor, entonces ¿quién fue que le robó a quién? ¿Verdad? ¿O quién estaba usurpando a quién? Entonces, pero él recibió y fue ministrado, fue marcado con este nombre, Jacob. Entonces, en el momento que fue procreado, que nació acá, recibió ese nombre Jacob. Y eso lo llevó en un camino bien feo, horrible.
engañó a su padre, dice que engañó a su suegro, tuvo conflictos con su hermano, salió huyendo. Hermano, tuvo un montón de conflictos, Jacob. Pero le da otro nombre, que Dios le cambió su nombre, le salió al encuentro después de tener una larga vida de andar huyendo años, hermano. Se hizo a pastor por amor a su esposa, pero Raquel, pero dice la Biblia que llegó un punto donde él dijo, ya no más, ya no más. Peleó con el ángel, en una Biblia dice que peleó con Dios y venció. Entonces peleó y le decía, no te suelto si no me bendices. Y el padre, y él llega a un punto donde el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Jacob. No será tu nombre más Jacob, ahora será tu nombre Israel, príncipe de Dios. Entonces, le cambió el nombre de usurpador a un príncipe. A un príncipe, hermano. Entonces, totalmente le cambió su vida. Fue ministrado y ahora físicamente quedó con un problema físico en su muslo. Ahora tal vez cojeaba para caminar, pero con su nombre cambiado, con un nombre distinto. Pero ese nombre lo recibió tras una formación, porque el Jacob fue creado. Dice, tu creador, yo soy el Señor, tu creador, oh Jacob, pero el que te formó, oh Israel. O sea que por un camino, desde que iniciaste tu camino y creciste como Jacob, pero todo en ese proceso te fui formando, te fui dando forma, te fui adiestrando, te fui dando identidad, te fui dando a conocer quién tú ibas a ser en el futuro para mí. Entonces, para poder adquirir el nombre de Israel, tuvo que pasar un largo proceso de formación. Entonces, si nosotros nos impedimos a ser formados por la palabra apostólica que menciona ahí en Mateo 28:19, cuando el Señor le dijo a los apóstoles, id y haced discípulos, enseñándoles, eso implica formación. El hacer implica formar. Entonces Dios forma nombres o personajes a los cuales les da un nombre, alguna vez distinto al que es ahora, pero lleva consigo una formación tanto en lo personal, por experiencias que tú has librado, has batallado tal vez en tu vida, o el camino que llevas. Entonces el Señor dice, ya estás listo, ahora te voy a dar este nombre porque ya por muchos años te he ido formando, pero también te he ido formando con mi palabra, no solo por las experiencias que has vivido, sino con mi palabra te he dado forma. Tal vez tú has pasado muchas cosas en la vida, difíciles, algunas buenas también, las cuales has sonreído, pero también otras muy difíciles en las cuales has llorado. Pero tal vez eso te van a empujar o te está formando para que Dios te dé un nombre, lo cual tú vas a representar ahora en adelante. Entonces el Señor le dice, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. De un nombre de propiedad, ¿verdad? Pero mire la palabra hebrea, nombre, viene de la 8034, que quiere decir Shem, que es una palabra primitiva a la vez, tal vez más bien de la 7760, que quiere decir mediante la idea de definido y posición conspicua, compuesta por 8064, que quiere decir, ahí viene, ay, disculpe, se lo puse todo, hermano. Apelación, o quiere decir como marca. El nombre es una marca o memorial de individualidad, por implícito honor, autoridad, carácter. Entonces, por ejemplo, cuando usted le preguntan, usted conoce, si usted me conoce, ¿verdad? Usted conoce al hermano Edras o al pastor Edras, y usted dice, sí, ¿cómo es él? Y usted empieza a decir, por cuanto usted conoce mi nombre, empieza a decir, ¿quién soy yo? Por mi nombre, y le preguntan por mi nombre. Usted dice, esta persona es de
perdón, si usted conoce mi carácter, es de este carácter. Si usted conoce quién soy, dice, es un ministro del Señor. Individualmente, dice, pues, tiene estos gustos, tiene esto, lo otro. ¿O cuál es mi marca? ¿Cuál es mi sello? Entonces, un nombre es un sello, es una marca. Y yo le voy a preguntar, ¿cuál es su marca? ¿Cuál es su sello? Así como cuando le dicen, ¿verdad? Su firma, hermanos. Cuando usted firma un contrato, cuando firma algún papel importante, usted le pone ahí, o un documento, una partida de nacimiento, un acta de nacimiento, ¿cómo le llama? Una identificación, ¿cómo le llaman? Permiso de manejo, hermano, su licencia, va firmada, va con su nombre, y eso que lleva un sello. El sello le da garantía de que esa licencia es válida porque le pertenece a usted. Pero si no estuviera firmada, si no estuviera sellada, queda inválido porque no tiene esa marca. O sea, usted le tiene que imprimir su sello para decir, este es mío. Entonces, el nombre da a conocer quiénes somos, nos da a conocer cuál es nuestra autoridad, nuestro carácter y cómo son las acciones o cómo la gente nos recuerda por nuestra individualidad. Entonces, usted tiene un nombre, mi nombre es este, no los podemos mezclar, usted no le van a dar las características mías a su nombre, porque la gente que me conoce sabe que Edras es así, y usted que tiene su nombre es así como es usted, ¿verdad? De luego. Pero es algo individual, no nos podemos cruzar. Entonces es una descripción para mi propia persona. El nombre describe lo que yo soy de manera individual, ¿verdad? Edras es así, fulano de tal es así. ¿Son iguales? No son iguales. En carácter son distintos. Son distintos. Entonces, pero ¿por qué es importante un nombre? O el nombre, ¿por qué Dios, cuando desde que creó, hermano, a todo le puso nombre? Pero puso a uno que le puso un nombre a ponerle nombres a otras entidades, a otros seres. Entonces, por ejemplo, en Génesis 1, la versión de las Américas dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Luego dice, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán, el día que fueron creados. Entonces, el nombre Adán representa a una creación. Adán, porque aquí tanto el hombre como la mujer que Dios había creado, esto está contextuado con Génesis 1, 26 y 27. Esto es el contexto. Dice que cuando Dios los creó varón y hembra. Ahí en Génesis 1, 27 aparece, 26 y 27. Y los llamó a esa pareja, los llamó Adán. Porque Adán quiere decir un ser humano. Entonces estaba representando qué tipo de especie era él. En todo lo que Dios había creado, ¿cuál era su especie? Un humano. Entonces, esta pareja que yo creé le puse como nombre Adán. ¿Por qué? Porque representan la humanidad. Entre todos los animales, las plantas, los seres vivos que Dios había creado, creó a una pareja que se llamaba Adán, que era la primer pareja de la humanidad. Entonces, hermano, pero Dios le puso un nombre. ¿Para qué Dios le puso ese nombre? Para identificarlos como una creación distinta a todas las demás. Y luego a esa pareja Adán los autorizó para poderle poner nombre a todo el resto de la creación. Entonces, mire, quiere decir Adán, gente, humano, persona, varón. Entonces, Adán representaba a la primera pareja de la humanidad, o la primera, sí pues, al hombre o a la humanidad prácticamente. Y su nombre era eso, humano, ser humano. Entonces,
el nombre Adán representaba a otra creación y el rol de ella misma ante el resto de la creación. Entonces, Dios dijo, los peces no son los que van a tener la autoridad, las aves no van a tener la autoridad sobre la creación. Empezó, las nubes, los cielos tampoco, las estrellas tampoco. Los que van a tener autoridad son Adán, son los humanos, son los que yo he creado y les he otorgado esa autoridad sobre toda la creación. Entonces identificaba, por ejemplo, como le dije al principio, Adán representa autoridad, carácter. ¿Y cómo es el carácter de Adán en el principio? Semejante a, fue hecho a la semejanza de Dios, a la imagen de Dios o a la semejanza de Dios. Y dice cuando Dios los creó, en Génesis 1:28, los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla, ejercer dominio. Esto conlleva la autoridad, o esto describe la autoridad que Dios le dio a ese hombre que Dios creó y le puso un nombre. Le dijo, tú eres Adán, varón y hembra los creó, y les dijo, ustedes se llamarán Adán. ¿Y eso qué implica? Que ustedes tienen autoridad, porque Dios no le había puesto nombre a las cosas que Dios había creado, pero al hombre que Dios creó le dio autoridad para poder ejercer autoridad sobre todas las cosas que Dios había creado. Pero los bendijo de esta manera, sed fecundos, o sea, sean fértiles, multiplicaos. Uno no puede multiplicarse sin poder ser fecundo, sin poder ser fértil. Entonces, por eso, primero nosotros debemos aprender a dar fruto y después viene la multiplicación. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo creó con esta bendición y la voluntad de Dios era que se llenara la tierra y pudiera ser sojuzgada por el hombre Adán. Entonces, y el hombre Adán pudiera ejercer dominio sobre toda la especie o todos los seres vivientes que Dios había creado. Entonces, por eso es que le puso un nombre. Y a lo demás no, hermano. Pero Dios a lo demás le dio autoridad a todos los seres vivos en la tierra. Claro, ¿verdad? No estoy hablando de las cosas celestiales, pero de las cosas que estaban en la tierra, Dios autorizó al hombre a sojuzgar la tierra, a ejercer dominio sobre los seres vivos, y de esa manera se iba a identificar como un ser diferente a toda la creación. Entonces, cuando miraban a los animales, decían, esos son los animales de la tierra. Cuando miraban a las aves del cielo. Y se identificaban unos con otros, claro, pero todos eran animales, eran seres vivos que Dios había creado, pero no tenían un nombre. Pero cuando miraban al hombre decían, ese es Adán, ese tiene autoridad, ese tiene autoridad. Entonces, y sojuzga, es el líder, la cabeza, el que tiene dominio sobre todas las cosas creadas acá en la tierra. ¿Por qué tenía autoridad? Porque Dios se la había dado, y por eso le había dado un nombre. Entonces, mire, el postrer Adán, en 1 Corintios 15:45, así también está escrito. El primer Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu de vida, que da vida, perdón. Entonces, aquí miremos una cosa. Dios autorizó al hombre al principio, al Adán, a los Adanes, a que se multiplicaran. Al Adán a que fueran fructíferos. Pero ellos fracasaron y fueron desterrados del paraíso de Dios, de la tierra donde Dios los había puesto. Fracasaron. Entonces, hermano, perdieron su autoridad sobre el dominio que tenían sobre los peces, la autoridad que tenían sobre toda la tierra, la perdieron. Y ahora los animales son difíciles de domar por el hombre. Hay unos que son imposibles. Los leones, las fieras del campo, esas no se dejan domar, hermano. Tienen instinto asesino, depredador. Y esos destruyen al humano que se le acerque. Imagínense, hermano, un león sobre uno. Salgo corriendo. Si se viene un león sobre mí. Pero físicamente. Entonces, porque el hombre, Adán, perdió su autoridad, la autoridad que Dios le había dado y el dominio que Dios le había dado sobre toda la creación. Pero, entonces Dios dijo, vamos a hacer que el hombre recupere su autoridad. El Adán recupere su autoridad.
Entonces, cuando Dios dijo, ¿qué vamos a hacer para eso? Vamos a enviar otro Adán. Pero un Adán que no sea de la tierra, sino un Adán que venga del cielo. Un hombre, alguien que iba a recibir un cuerpo como Adán, que iba a ser un humano, como el primer Adán. Entonces se iba a llamar también Adán. Por eso la Biblia dice el primer Adán, refiriéndose allá a Génesis 1, y el postrer Adán, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pero postrer Adán es el último Adán. Era el que iba a restituir la autoridad sobre los Adanes de la tierra. Entonces, por eso no podía ser otro, porque el objetivo era restaurar la autoridad del Adán que había caído. Entonces, ahora, por un Adán había entrado el pecado, por otro Adán tenía que ser recuperar esa autoridad el hombre que Dios había creado. Entonces, Filipenses 2:8 dice, y hallándose en forma de hombre, ese es nuestro Señor Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre denota la autoridad, el oficio, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Del Adán vencedor. El primer Adán era un alma viviente y fracasó en su autoridad y en su dominio. Entonces nuestro Señor Jesucristo se hizo humilde, se hizo un Adán. El Hijo de Dios se hizo Adán, y él pudo vencer el pecado. Y tanto por cuanto venció el pecado, restituyó la autoridad del Adán. Y dice que Dios le otorgó, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que identifica su autoridad, porque dice que sobre ese nombre se dobla toda rodilla. Sobre ese nombre, hermano, es un nombre poderoso, que los demonios tiemblan a escuchar el nombre de Jesús. Hay un canto que dice, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús la victoria. Entonces, que habla, que testifica cuán grande es ese poder, el poder que está escondido en ese nombre, que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo porque venció. Entonces, Dios restituyó la autoridad del primer Adán, enviando otro Adán que se humillara hasta lo sumo, que venciera el pecado y venció la muerte, y por lo cuanto Dios restituyó la autoridad de ese hombre, del Adán. Y así ahora de toda la creación. Ahora miremos. Salmos 8:3 está dando una descripción también, a mí es de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que puedo ver acá. Porque cuando dicen, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Dice después, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Entonces, ¿qué es el hombre? Mire, dice cuál era la autoridad del hombre. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Entonces, hay como dos facetas. Primero, en una faceta, el hombre hecho poco menor que los ángeles, pero luego el hombre coronado con gloria y de majestad. Pero yo digo que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Adán que pudo vencer. Primero, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que adquirió un cuerpo como de nosotros, se hizo un Adán, un cuerpo, un humano, y se humilló hasta lo sumo, y por lo tanto, él era poco menor que los ángeles, porque en la condición de humano, habían cosas que él no podía hacer, comparado a la gloria que tenía al principio como hijo de Dios. Entonces, pero cuando fue coronado, cuando venció la muerte, venció el pecado, él fue coronado de gloria y majestad. Y ahora los ángeles se le rinden a él, le sirven a él, se postran ante él porque obtuvo un nombre por cuanto venció. Pero el primer hombre
Cuando Él vino a la tierra, antes de ser coronado, era un hombre normal como nosotros. Entonces, Salmos 8:3 describe quién era nuestro Señor Jesucristo como un Adán, pero quién fue también cuando fue glorificado y coronado con gloria y majestad. Entonces, todo lo demás se le rendía a Él, la creación, todo lo creado se le tiene que rendir a nuestro Señor Jesucristo. Y Apocalipsis 2:17 dice la versión de las Américas: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual, dice, nadie conoce, solamente aquel que lo recibe. Nadie conoce. Entonces, así como nuestro Señor Jesucristo restituyó la autoridad del Adán, ahora Él nos dice a nosotros que si nosotros vencemos, también nuestra autoridad es restituida y será conocida a través de un nombre que nadie más conoce, sino solamente nosotros, desde luego. Pero aquel que venza, aquel que salga vencedor, se le dará ese tipo de autoridad, un nombre con autoridad. Así como Él también venció y se le dio un nombre sobre todo nombre, a nosotros también se nos dará un nombre que nadie más conoce, pero es un nombre que tiene autoridad. Entonces, pero se nos dará si vencemos, porque ese nombre va a dar a conocer, como cuando usted le ponen sus huellas digitales, ¿verdad? En un sistema de datos del gobierno, algo. ¿Quién es? Ponen la huella ahí y dice, es fulano de tal. Su récord completo fue puesto en la cárcel, cometió estos delitos, tiene estas infracciones pendientes o ha saldado esta cuenta, y empieza todo su récord, hermano. Es fugitivo de la policía o no, ahí está todo su récord. Entonces, cuando es su identidad, esa huella que puso, ¿verdad? Ahí describe todo su récord. Entonces, cuando nosotros estemos en el reino de los cielos, ¿quién es? Es fulano de tal. Eso va a describir quién fue en la tierra, cuál fue su testimonio, quién era antes y cómo fue convertido o se arrepintió de manera genuina. Ese nombre va a dar a conocer todo eso, hermano. Entonces, ¿quién es usted? ¿Qué fue lo que hizo? Si le sirvió al Señor o no, hermano. Es tremendo. ¿Cuánto fue lo que le sirvió al Señor? Todo eso. Ahí va a estar su sistema de datos. Va a estar en el cielo, ya no me voy a conocer como Edras. Yo ya no voy a ser conocido como Edras. Me van a dar un nombre, en el nombre de Jesús, que nadie más conoce. Pero ese nombre va a describir quién soy yo. ¿Cuál fue mi historial acá en la tierra? Entonces, mire, es importante tener un nombre. Se lo voy a hacer como pregunta. ¿Es importante tener un nombre? Viendo lo que representa y lo que significa, sí es importante. Mire, Isaías 43:1, la versión de las Américas dice, mas ahora, dice el Señor tu creador, oh Jacob. Vuelvo otra vez a repetir lo que le estaba diciendo, ¿verdad? El que te formó, Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Entonces, cuando Dios lo redime al hombre, lo primero que le da es un nombre, para que ya no sea un nombre una persona descalificada. Entonces, por eso al Adán que venció, al postrer Adán que salió vencedor, le dieron un nombre. Entonces, cuando usted es redimido a través del sacrificio de Cristo Jesús, lo primero que le dan es un nombre. Y ese nombre es mío eres tú, propiedad de Dios. ¿Quién es este? Mío eres tú. No, con este no me meto porque es de Dios. Este es mío, dice el Señor. No, pues con ese no nos metamos, dicen los demonios, porque este es propiedad ajena. Porque tienes un nombre. Desde que fuiste redimido, te dieron un nombre. Entonces, ¿es importante tener un nombre? Sí, porque da a conocer quiénes somos y qué representamos en el mundo espiritual. Ahora yo le digo, no podemos ir con nuestro nombre humano, con cualquier nombre.
a pelear nuestras batallas espirituales, a vivir nuestra vida espiritual. No, porque si vamos en nuestro nombre humano, terrenal, no vamos a poder conquistar nada porque no nos van a reconocer. Pero una vez redimidos, hermanos, vamos, entonces nos dan un nombre que va a identificar que somos propiedad de Dios y por lo tanto va a identificar qué autoridad estamos, bajo qué autoridad estamos y bajo qué autoridad vamos. Entonces, Jacob representaba a un hombre creado, pero Israel representaba a un hombre formado, ¿verdad? Que Dios le había formado. Entonces, consecuencias de no tener un nombre. Ya vemos que es muy importante tener un nombre. Ahora veamos qué consecuencias pueden haber al no tener un nombre. Miremos Isaías 4:1. Porque 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día diciendo, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Oprobio es vergüenza, desgracia. Eso significa oprobio. Entonces, estas eran mujeres que tenían, las mujeres con oprobio no tenían vergüenza porque no tenían un nombre que las pudiera respaldar a ellas y darles autoridad para que ellos pudieran vivir su vida de manera digna. Entonces, por ejemplo, hermanos, Ruth, cuando por su suegra Noemí, lo que había vivido, hermano, con sus hijos y todo, y que sus hijos habían muerto, Ruth había quedado desamparada, había quedado con oprobio porque era una viuda, pero no tenía nadie en que la redimiera. Entonces ella buscó, y por la guianza de su suegra Ruth, buscó fue redimida por uno de sus parientes más cercanos, que era Booz, y le dio un nombre. Le dio un nombre y por lo tanto también pudo tener descendencia y sus hijos pudieron seguir siendo legítimos, hijos legítimos del pueblo de Israel. Entonces, dicen acá en Isaías 4:1 que estas mujeres son 7 mujeres que representan las 7 iglesias, también desde luego, ¿verdad?, de Apocalipsis que aparecen. Pero pueden representar, o pudiera decir yo aquí mejor, las 7 antiiglesias que aparecen en Apocalipsis. Mejor así, hermano. Las 7 antiiglesias, porque las 7 iglesias de Cristo que aparecen en Apocalipsis representan la iglesia perfecta de Cristo que está siendo trabajada. Pero estas 7 mujeres que se acercan a un hombre, este hombre es nuestro Señor Jesucristo, desde luego, dice que ellas llevan su propio pan. Ellas se quieren vestir con sus propias ropas, pero saben lo que significa estar bajo la autoridad de un hombre. Entonces dicen, tenemos nuestro propio pan, tenemos nuestra propia vestidura, pero lo que no tenemos es un nombre. Por lo tanto, aunque tuviera los recursos, aunque tuviera todas las cosas para alimentarse y vestirse a sí misma, pero sin nombre, entonces seguían en vergüenza. Entonces ellas dicen, tenemos todo esto, pero necesitamos un nombre. Acerquémonos a ese hombre que tiene un nombre de autoridad, de poder. Entonces, estas mujeres lo entendieron que era necesario llevar un nombre para poderse quitar el oprobio, la vergüenza, la desgracia que ellos tenían. Porque aunque siguieran procreando, si ellas no tenían un nombre, sus hijos iban a ser ilegítimos también. Iban a ser expulsados del pueblo, del país. Entonces, hermano, hay muchas consecuencias. Lo malo de estas mujeres, que ellas buscaban el interés del nombre solamente, pero tampoco se dejaban vestir. Porque cuando nosotros nos buscamos o se nos da un nombre, nosotros, o se nos da, por ejemplo, hermano, esto habla acerca también de las vestiduras espirituales, de la cobertura. Que nosotros también no podemos solamente buscar el nombre,
y dejarnos, aunque es importante, pero en conjunto es mejor y trae el resultado correcto en nuestra vida. Nuestro propio pan, nuestras propias vestimentas, y sin nombre estamos fracasados. Pero también solo un nombre, solo buscar el nombre por el interés, la cobertura, el bienestar que podemos tener para que digan solamente quiénes nosotros somos, pero sin tener ese mismo tipo de alimento o ese mismo tipo de vestidura, entonces estamos fracasados también. Estaríamos siempre en vergüenza. Entonces, estas mujeres necesitaban llevar un nombre para que pudieran ser redimidas, así como Ruth fue redimida. Porque Ruth seguía chambeando, Ruth seguía buscando alimento, pero lo que ella necesitaba, alguien que le diera un nombre. Por ejemplo, con Oseas. Oseas, Dios le dice, búscate una mujer ramera como esposa, cásate con ella y dale un nombre. No era nadie, era de la vida fácil, dicen por ahí, no era nadie, hermano, en la sociedad supuestamente. Pero cuando se casó con un profeta, y con un israelita, ese israelita le trasladó su apellido, le trasladó su nombre y por lo tanto la convirtió en una persona de ser nada a una persona importante, porque ahora tenía un nombre legítimo ante la sociedad. Entonces, Esdras 2:6, la versión de las Américas dice, y de los hijos de los sacerdotes, mire quiénes eran estos, sacerdotes. Los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzillai, Galaadita, con cuyo nombre fue llamado. Luego dice, estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Cuando fueron a buscar los archivos, porque aquí estaban retornando a Israel, ¿verdad? Habían sido liberados del imperio de Babilonia y de Persia. Entonces, cuando estos fueron liberados, regresaron del cautiverio y empezaron a pasar listados. Y en listados que pasaban, ahí de acuerdo al nombre, así eran ubicados en las tierras desde luego en sus posiciones anteriores, ¿verdad? Pero cuando vieron a estos sacerdotes, que eran levitas, sacerdotes, eran legítimos sacerdotes, eran de descendencia sacerdotal, sus padres eran sacerdotes, pero perdieron su nombre. Por cuanto no tenían un nombre, cuando fueron a buscar sus genealogías, dice que no se hallaron, porque cuando buscaban, ¿cómo te llamas? Juan, Pancho tal y tal, Filomeno Pérez, y cuando buscaban su nombre Pérez, la descendencia Pérez, no encontraban en el listado. ¿Quiénes son? No sabemos. Entonces, que sean inmundos, excluidos del sacerdocio. ¿Ya vio que es importante tener un nombre? A usted cuando se presente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando se presente al juez, ¿usted bajo qué nombre va a ir? ¿Esdras Hernández? No, ese no va a ser el nombre que va a presentar. No. ¿Soy sacerdote? Sí. ¿Usted quiere? ¿Cuál es tu oficio? Sacerdote, rey. O sí, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién es tu padre? y usted va a tener que dar su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jehová, ¿quién es su padre? Jehová de los ejércitos. O ¿quién es tu fianzor? Jesucristo, Rey de Reyes. Mire, en Hechos 19:13, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús, pero los que tenían espíritus malos diciendo, os ordeno por Jesús a quienes Pablo predica. Y ellos decían, mire, los espíritus inmundos sabían todo esto y les dijeron, el verso 14, 7 hijos de un tal Etseba,
uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Porque mira, aquí no aparece el nombre de ellos, pero dice de un sacerdote, de un tal sacerdote llamado Betseba. Pero era un sacerdocio ilegítimo, porque ya era en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ya era en el tiempo de la gracia, era un sacerdocio legítimo. Por tanto, su nombre no estaba autorizado para ejercer sacerdocio. Y por cuanto su nombre no estaba autorizado espiritualmente para ejercer su sacerdocio, sus hijos también vendían a ser hijos desconocidos. Cuando ellos se metieron al mundo espiritual a ejercer autoridad, ellos iban en un nombre que ellos no los autorizaba para hacer. En el nombre del que iban en otro nombre distinto. Entonces, cuando los espíritus malos se encuentran con ellos, dicen: ¿y esos quiénes son? A los que mencionan sí conocemos. Por ejemplo, a Jesús, claro que lo conocemos. A Pablo sabemos quién es. Pero ellos quiénes son. Bueno, los espíritus, ¿cuál es tu nombre? Porque en el libro de la genealogía de los espíritus inmundos no aparecían escritos. En el récord, cuando me pusieron ahí sus huellas, digo: ¿y estos quiénes son? Desconocidos, hijos ilegítimos, sacerdotes ilegítimos. Entonces, no, a estos no. No tienen autoridad sobre nosotros. Entonces, que se lanzó contra ellos el espíritu inmundo y los sacó avergonzados. ¿Sabe por qué los sacó avergonzados? Porque ellos estaban viviendo en oprobio, porque no tenían un nombre que los respaldara. En cambio, el nombre, cuando nosotros vamos a pelear en el nombre de Jesús, es porque nosotros cuando meten ahí nuestras huellas, ¿y este quién es? Soy fulano de tal. Y dice: a ver, o es hijo legítimo del Señor Jesús. Ah, no, este no nos metamos con él, porque este ya tiene un nombre y dice propiedad de Dios. Ahí dice, se cumple lo que dice Isaías 4:1, mío eres tú. Ah, no, este es hijo de Dios, mejor no. A este no, con este no nos metamos, porque si no el papá se va a enojar. Porque es propiedad. ¿Y cómo sabemos que somos propiedad de Dios? Porque su nombre lo dice. Su nombre está marcado, su nombre no es igual a los demás. Tiene el sello de autoridad. Es un hijo legítimo. Entonces, ¿quiénes sois? Dijeron los espíritus inmundos y se lanzaron contra él, ¿verdad? Y los avergonzaron. Ahora miremos otro, para ir ya cerrando, hermano. Job 38 dice: necios, sí, hijos sin nombre, echados a latigazos de la tierra. Y ahora he venido a ser su escarnio, y soy para ellos refrán. Miremos algo. Aquí Job está expresando y dando a conocer unas personas jóvenes que se burlaban de él por el estado en que estaba. Se burlaban de ellos porque dice que, usted lo puede leer los siguientes versos, hasta hacían canciones en contra de él y todo eso, hablaban mal de él, se burlaban de él. Entonces, pero él los identifica a esos burladores y los dice: son hijos sin nombre. Los burladores son hijos sin nombre, que fueron, por no tener nombre, fueron echados a latigazos de la tierra. ¿Cuál tierra? De la tierra de Dios, de la iglesia de Jesucristo. Entonces, por no tener un nombre. Es importante tener un nombre. Entonces, dice: hijos echados a latigazos de la tierra. Entonces, termina diciendo y dice, antes dice, unos textos anteriores dice, le voy a leer esta otra versión, dice, la versión latinoamericana: hijos ruines, hijos de desconocidos, los arrojaban del país. ¿Sabe por qué? Porque eran hombres, dice, eran hijos de hombres que los sacaron del país porque decían que eran ladrones.
Esa era su reputación. Cuando vieron su archivo, estos son ladrones. La gente los llamaba y les decía, ladrones, ladrones, y los sacaban del país como desconocidos. Estos no pertenecen a nosotros porque son ladrones. También dice que vivían en las cuevas, vivían bajo sombras de muerte, sombras mortales, bajo espinos. Entonces, entonces cuando mencionaban, ¿ya vieron aquellos hombres que están allá en las montañas, en las cuevas? ¿Los conocen? No. ¿Quiénes serán? Saber. Pero si son familias completas, tienen hijos. Sí, pero tampoco a los hijos conocemos porque no conocemos a los papás. Porque los papás son personas sin nombre. Y sus hijos son hijos de desconocidos. Y esos desconocidos eran burladores que se burlaban del estado en el que estaba Job. Entonces, pero por cuanto eran desconocidos, fueron arrojados fuera del país. Fueron sacados del país. Entonces, hermano, porque estaban no eran legítimamente, ¿cómo se lo digo? Legalmente correcto de que ellos estuvieran ahí porque eran ciudadanos ilegítimos, no eran correspondientes al país. ¿Por qué? Cuando miraban su récord, su libro de genealogía, no tenían nombre. Sus padres eran padres sin nombre. Entonces sus hijos también eran hijos de desconocidos. No les podían permitir que vivieran dentro del país. Entonces los sacaron. Así como sacaron a los padres por no tener nombre, así sacaron a los hijos por no tener nombre. Entonces, es importantísimo tener un nombre. Yo me quedo otra vez para ir cerrando, me quedo otra vez con Isaías 43:1, perdón. Y dice, mas ahora sí dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Entonces, tú no eres un hombre, una persona ilegítima del reino de los cielos, porque ya te arrepentiste, fuiste redimido por el Señor. Entonces el Señor te dice, cuando el Señor te ve, te llama por tu nombre, pero no te llama precisamente por tu nombre terrenal, sino cuando te ve y dice, este es mi hijo amado, porque ya fue redimido, este es hijo mío, en el cual me complazco. Y ahora eso, ¿sabes qué? Lo que pasa en tu vida cuando eres llamado así, hijo de Dios, tienes autoridad. Autoridad nuevamente, tu autoridad es restituida, tu carácter es restituido. Tienes autoridad sobre las cosas creadas, tienes autoridad sobre el mundo espiritual. El mundo espiritual se tiene que postrar, o sea, se tiene que poner ante los pies, se tiene que rendir ante la autoridad en la cual tú vas. Porque no vas en el nombre de Jacob, vas en el nombre de Israel, o sea, en el nombre que Dios te formó a ti mismo, en el nombre que Dios te formó, que te dio para tener autoridad. En el nombre que Dios te dio es Hijo de Dios. Ese es el nombre que Dios nos ha dado, Hijo de Dios, propiedad de Dios. Entonces cuando tú vas como hijo de Dios ante cualquier adversidad, tú la vas a vencer, porque esa adversidad no te va a poder detener. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios es tu Padre, Dios es tu guiador, Dios es tu guardador, Dios lo es todo para ti, hermano. Si tú lo crees que eres hijo de Dios, entonces tú puedes entrar con confianza al trono de la gracia para poder encontrar oportuno socorro. Si tú crees que eres hijo de Dios y puedes ir con esa autoridad, puedes ir y enfrentarte a tus enemigos, hermano, creyendo de que tú eres propiedad de Dios. Y no vas en tu nombre, sino que vas en el nombre del Señor, que es un nombre, sobre todo nombre que se nos ha dado a nosotros para poder vencer, pelear nuestras batallas espirituales, para poder conquistar territorios, hermano. El nombre del Señor. Entonces, pero este nombre me encanta, mío eres tú. Porque cuando fuimos redimidos por el Señor, por su sangre, Él pagó el precio, pasamos a ser la familia real, la familia de sacerdotes reales, reyes y sacerdotes, pasamos a ser miembros de la familia real. Entonces tú no eres cualquier cosa, eres un rey y un sacerdote que pertenece a la familia, a la realeza especial, a la familia de Dios. Eres hijo de Dios.
No eres cualquier cosa. Ese es tu nombre. Y no vayas en tu propio nombre. Ve en el nombre del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder exponer este tema. Ahora sabemos, Señor, de que es importante reconocer tu autoridad y someternos bajo tu autoridad para así poder recibir autoridad también. En el nombre de Jesús, gracias. Nosotros no vamos con nuestras fuerzas humanas, sino que vamos en el nombre que tú nos has dado para poder vencer, Señor. Ese nombre que expresa públicamente de que somos hijos tuyos y que somos propiedad tuya y que estamos bajo tu autoridad, bajo tu dominio, bajo tu protección. Señor, creemos en tu palabra y la recibimos en nuestro corazón. Por favor, séllala en nuestros corazones para que dé su fruto, Señor, en su tiempo, Señor, para que dé fruto abundante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Por favor, bendice, Señor, a aquellos que han impartido, Señor, sus diezmos, sus ofrendas, Señor, que las han apartado para ti. Bendícelos, multiplícales, que se cumpla tu palabra, que tú bendices al dador alegre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén y amén. Amados, en la tarde vamos a seguir meditando en la palabra del Señor a las 6 de la tarde, así que te esperamos que te conectes. Prepara tu lugar, prepárate ahí un tiempo especial para poder sentarte a la mesa del Señor y poder disfrutar de su palabra. Y así, hermanos, nos despedimos. Que el Señor te bendiga, te guarde y tenga una bonita tarde. Bendiciones.